Continuamos, La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que el jueves estaremos en el Teatro Flores a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita. El viernes en el Caras y Caretas y el sábado en la querida ciudad de Rosario en el Teatro Broadway. Hablaremos esta noche de Ana Yaroslavna, también llamada Ana Juanita de Kiev. Kiev, la capital de Ucrania, Sí. muy nombrada en estos días. La historia era una princesa del reino de Kiev, vivió allá por el siglo XI. Pero para empezar esta historia tenemos que ir a Francia. Ahí estaba el rey Enrique I de Francia, fue el tercer rey de la dinastía de los Capetos, que empieza allá por el año 1000 con Hugo Capeto, que fue el primero. Fue el primero y también el último. Mejor dicho, el apellido Capeto duró hasta el último, quiero decir eso. Porque al menos el rey degollado, el rey guillotinado, Luis XVI, era señalado por los revolucionarios como el ciudadano Luis Capeto. Claro. Bueno, Enrique I de Francia llegó al trono en el año 1031. Era hijo de Roberto el Piadoso y de su esposa Constancia, de la esposa de Roberto el Piadoso, quiero decir. Sí. Bien. Un día el rey Enrique estaba paseando ahí por el parque de su castillo de Orleans en compañía de su cuñado, que se llamaba Balduino. El monarca estaba triste, caminaba en silencio, arrastrando los fanguses Sí. y arrimado a la pared. Balduino, que conocía las preocupaciones de Enrique, lo seguía sin decir nada. Sabía que en aquel momento Enrique se preguntaba si podría algún día tener una esposa legítima. Es que hasta aquel entonces las experiencias del joven rey habían sido bastante desdichadas. A los 22 años se había comprometido con la hija del emperador de Alemania, de nombre Matilde. Sí. La hermosa muchacha, de la que le habían hablado maravillas, se había muerto de una terrible enfermedad. Y él había esperado casi 4 años, y justo cuando se estaba por casar, ¡pum!, se murió la mina. Después se casó con la sobrina del emperador, también llamada Matilde. Acá se casó directamente. 3 meses más tarde, la reina, ¡pum!, muere, Otra. presa de horribles convulsiones. Y hacía 2 años que estaba viudo y desesperado, porque el pobre Enrique tenía una idea que lo horrorizaba, pensaba que era él el causante de la muerte de sus amantes, y entonces por ahí prefería seguir solo antes que someter a otra muchacha a una muerte horrible. Medio yeta se Sí, creía que era, claro, o algo así. él pensaba. Sí. Ahora, un buen día, harto de tanta soledad, le confió a Balduino, que siga caminándole atrás, su necesidad de encontrar una legítima esposa que pudiera ser reina de Francia y darle heredero. Pero ¿dónde estaba el problema? En aquel entonces sucedía lo siguiente. El Papa, ante la gran cantidad de casamientos consanguíneos que Sí. había prohibido esta clase de matrimonios entre primos, parientes. ¿Y por qué había tantos matrimonios consanguíneos? Porque preferían las grandes familias casarse entre ellos para mantener las propiedades, para Claro, no que no dar entrara- lugar al ingreso Claro. de extraños, etcétera, etcétera. Y claro, cuando quisieron acordar, todos eran parientes. Todos eran primos, todos eran parientes. Y el Papa creyó conveniente prohibir hasta determinado grado ese carácter consanguíneo de los matrimonios. Y entonces, creo que prohibió primos hasta 7º grado, mira vos. No 7º grado, que era chico, No, no. 12 años, no. Bueno, esta medida ponía a los reyes en un compromiso.
sus allegados en la corte eran todos parientes que no superaban el grado de prohibición. Y pronto no supieron dónde buscar esposa. Para algunos se planteaba la imposibilidad total de elegirla. Ese era el problema de Enrique I. Le pareció que Alemania podía ser una esperanza, pero resulta que habiéndose casado con la sobrina del emperador, la que se murió, Sí. la segunda que se murió, Sí, con esa se segunda. casó, ya todas las primas de la reina le Eran quedaron familiares. prohibidas porque eran primas de él también. Claro. Y Balduino, que caminaba atrás, se le acercó al rey y le dijo: deberíais pedir a todos los viajeros de vuestra confianza que os informaran acerca de el estado de las princesas de los países lejanos. Bueno. Entonces Enrique encontró la idea muy ingeniosa y luego de explicarles las características de aquello que buscaba, mandó observadores a todos los países de Oriente. Y esperó, pero más de 3 años para que le procuraran una posible novia. Esto fue cambiando su humor, porque se volvió colérico y malvado. Hasta que un día de abril de 1049, un hombre de aspecto alegre entró en la habitación real. El tipo, bueno, venía a caballo desde el otro extremo de Europa. El hombre le dijo: mire, majestad, el gran duque Yaroslav Vladimirovich, Sí. que es el gran príncipe de Kiev, tiene una hija llamada Ana que no tiene ningún parentesco con usted y que además, dice, Eso. es la mujer más hermosa de Oriente. Bueno. Así que el gran príncipe de Kiev, o sea, este tipo, el Vladimirovich, era el soberano de la Rus de Kiev. La Rusia de Kiev, ¿no? Y este reino, atención, tiene gracia esta información porque por los momentos que estamos viviendo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ujú. Bueno, ese era un reino medieval que existió entre los siglos IX y XIII, con capital en Kiev. Llegó a ser muy extenso, abarcaba partes de Finlandia, bien al norte, y tocaba el Mar Negro, bien al sur. Ah, Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Y se considera que ese es el origen del legado cultural ruso. Ese lugar que abarca esas regiones que acabo de citar, ¿no? Y es raro esto porque empezamos a escuchar Rusia y Ucrania como lugares enteramente distintos. sí, claro, sí, sí. Opuestos, etcétera. No es tan así. No es tan así. Volvamos a la chica esta, ¿no? El viajero describió a esta chica Ana, se llamaba Ana, como una muchacha inteligente, rubia y dueña de un prominente busto Señor, por favor. que hacía hablar de ella hasta en Constantinopla. Pero qué. Recuerdo de Constantinopla, Sí, tenía sí. tatuado No. en el busto esta mujer. Dicen que al rey se le caían las lágrimas ¿Por qué? Lloraba. cuando lo escuchaba, producto de la emoción. Me parece una impresionante. escena maravillosa. Sí, pero nunca me imaginé. El igual. viajero describiendo con ojos desorbitados el busto de Ana de Kiev Sí. y la inscripción Recuerdos de Constantinopla y el rey Enrique Llorando. llorando. No me Es cuente más. demasiado. Cayéndosele la baba. Inmediatamente le ordenó al obispo de Chalon-sur-Marne, no Sur-Mer, Sur-Marne, que es un río, ¿no? Un río que tiene un tango también, el Marne. Hubo una batalla en 1914, o en la guerra del 14, no sé exactamente qué año, posiblemente un poco más adelante, la batalla del Marne, y Eduardo Arolas, el bandoneonista argentino, estaba en París
cuando ocurrió esa batalla, y compuso un tango que se llama Este es el Marne. Muy Y bien. se llama el Marne por la batalla del Marne Ah, mira. en la guerra del 14. Bueno, pero el obispo de Chalon-sur-Marne, recibió la orden de ir a Kiev. Anda a Kiev, dice, y pedele a mano, lo agarrás al Yaroslav Vladimirovich, y le pedí la mano de la hija. Y el obispo salió. Sí. Fue recibido con todos los honores ahí en Kiev y consiguió la mano de Ana para su rey. Y regresó a la corte de Francia. Y Enrique lo recibe al obispo y le pregunta, dice, ¿y qué tal estaba? Sí. Y el obispo le dice, un servidor como yo no es digno de mirar con esos ojos a la princesa. Y el rey lo quería matar. Claro. Que si te mando allá donde Judas perdió el poncho Sí. para que consigas una novia que vos ni siquiera la mirás. Bueno, como quiera que sea, Ana llegó a Reims en 1051, en la primavera, acompañada, dice, por las más valiosas joyas de Bizancio. Sí. Ahora, estamos en el año 1051, Bizancio era Bizancio, no había caído todavía. Me refiero a Constantinopla. Claro. Bueno, no lo sé. Sí, tendría joyas. No, tendría joyas Contemporáneas. Joyas, claro. Sí. que las compró en Bizancio. Claro, sí, sí, sí. sí, exacto. Bueno, en cuanto la vio Enrique, sus temores se desvanecieron. Era la más hermosa y encantadora mujer que él había visto nunca, etcétera, etcétera. La mina bajó de la carroza y el rey no pudo contenerse. Las lágrimas. Pero ¿cómo estaba el rey? Y se le caían las lágrimas cuando el otro se la Sí, describía. ya ven. Cuando la vio, Sí. anda a saber que se le caía. Sí, venía acumulando lágrimas. Pues creo que la empezó a abrazar, yo qué sé. Sí. La mina, cuando vio que el rey se le tiraba encima, le dijo, hizo una pregunta que era pertinente, le dijo, supongo, señor, que sois vos el rey. Claro, Sí. No dijo ni buenas tardes, algo. Claro. Bueno, se hizo la presentación oficial, qué sé yo, se celebra el matrimonio en Reims. En aquel momento Enrique tenía 39 años y Ana 24. Bueno, feliz de tener al fin una compañera, el rey volvió a estar de buen humor, en pocos años tuvo 3 hijos, y el primero de ellos se llamó Felipe, y se cree que fue la reina Ana de Kiev la que trajo a Occidente el nombre Felipe. Que la gente no se llamaba Felipe antes en Occidente. Solo en Kiev se llamaban Ah, Felipe. mire. Bueno. Muy bien. Pero, bueno, aquella primera alianza entre Francia y Rusia, estamos hablando de Rusia, mira, como dice aquí, y era el reino de Kiev. Sí, 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 sí. El rey Enrique murió bruscamente, lamento decirlo, pues ya me había empezado a caer bien. Igual tuvo 3 hijos con la tipa, digamos. Bueno, muy bien. Disfrutó. Sí. Pero vamos a ver cómo murió, el 4 de agosto de 1060. Se había comido un enorme plato de anguilas en mal estado. Por favor. Las anguilas siempre están en mal Sí, estado. claro, aunque estuvieran en buen estado. Pero, Murió no se- electrocutado. no serían escúcheme, anguilas. pero si ya comió una en mal estado, tiene que seguir con un Siguió. gran plato. Es que Claro. tenía la duda. Dice, y mira cómo está escrito, anguilas en mal estado que lo llevaron a la tumba al día siguiente de haberlas comido. Sí. Uno se imagina a las anguilas Sí, trasladando el arrastrando féretro. al sí. pobre rey a la tumba. Bien. Ana se retiró al castillo de Senlis y Felipe, el hijo, fue consagrado rey, pero como tenía 8 años,
Balduino, el que lo seguía atrás, fue nombrado regente. Durante las cruzadas hubo un famoso rey Balduino que creo que tenía lepra, pero bueno, no sé si existe. No debe ser. Era un nombre bastante común, Balduino. Ana se retiró de la política, pero la pasaba bien, porque un cronista escribió que Ana comenzó a divertirse de manera extravagante. ¿A qué se refiere? Parece que a pesar de su reciente viudez, a favor incluso de este asunto de Constantinopla y del busto que hacía hablar a todos de ella, organizó unas recepciones mundanas en donde se homenajeaba más a la mujer que a la soberana. Vamos, unas orgías. Por favor, bueno, señor, sí, no sí, lo sí. diga así. Sí, bueno, pero por favor. Qué herejía. Hay que hablar en castellano. Todos los herejía. invitados estaban enamorados de ella. Pero entre ellos había uno que parecía el más entusiasmado. Se llamaba Raúl. Sí. ¿Qué tal, Raúl? Raúl, sí, lo conozco. Era varios años mayor que ella, casado, y poseía numerosos títulos. Conde de Crépy, de Valois, de Vexin, de Amiens y de Vitry. Era uno de los hombres más poderosos de Francia y solía decir que él no le tenía miedo a las armas del rey ni a las censuras de la iglesia. Bueno, en aquellos tiempos los varones eran muy poderosos y competían en poder con el rey, con los reyes. Un día, mientras daban un paseo juntos por el bosque, según lo refieren las crónicas, la humanidad de ambos se diluyó entre la maleza. Bueno, sí, se Señor, entiende. qué formas de En fin. decirlo. Y disfrutaron un buen rato, ¿no? Después de ese encuentro, Raúl repudió de arriba abajo a su propia mujer, que se llamaba Jaquenet. Mirá qué nombre. Y Jaquenet hizo las valijas y se metió en un convento. Bueno, qué mal. La repudió la mina, no sabía por qué. No, era Pero porque el él se tipo enamoró. pero no sabía la mina. Enamoró El de tipo la otro. repudió, el tipo agarró la valija y se fue al convento. Otro día Raúl fue a Saint-Lô y al llegar le dijeron que la reina estaba dando un paseo por el campo. La encontró, la tomó en sus brazos, disculpe, Sí. la montó en la grupa de su caballo. Muy bien, bueno, claro. bueno. Y raptó a la reina de Francia. Hay que decir que Ana no dijo nada, se las aguantó. Me raptó. Raúl la llevó a un pueblo donde un sacerdote, aterrorizado, los casó enseguida. El secuestro de la reina y su casamiento clandestino causaron un gran escándalo. Los dos enamorados no se daban cuenta de los rumores que corrían acerca de ellos. Y un día, Jaquenet, la mujer anterior de Raúl, que estaba en el convento, se enteró de por qué había sido repudiada. Y se enojó, imagínense. Ahí, agarró tarde, Sí. agarró ¿Cómo es tarde. esto? Una cosa es que me repudien porque se levantó mal, Sí. pero otra es que me repudien porque Porque andaba raptó a con la reina. otra. Claro. Y sí, digámoslo. Y fue a Roma a quejarse al Papa Alejandro II. Y el Papa dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Y encargó al arzobispo de Reims que realizara una investigación. En cuanto Alejandro tuvo toda la información, el Papa, ¿no? Sí. Le pidió a Raúl que se separara de la reina y que volviera a aceptar a Jaquenet, su antigua mujer. Y el conde se negó. Y sí. Ya hace Sí, un sí. rato, ¿se acuerda? Sí. Había dicho que a él no le tenía miedo ni al Papa, ni al Por rey, eso. ni a los bultos que se menean. Se negó. Y el Papa, ofendido, lo excomulgó y declaró nulo su matrimonio. Pero la sentencia no perturbó a los amantes. Desafiando las iras de Roma, juraron no separarse nunca. Y mantuvieron su palabra. Indiferentes a la hostilidad del pueblo, viajaban juntos por el reino sin esconder. Así, pavoneando. Iban a las confiterías, Señor, qué sé yo, por favor. se besaban en los rincones. Es una vergüenza. Meta y meta. Viva el amor. Es una- Claro, Viva el sí, amor. señor. Es una Pasaron barbaridad. los años y al final la gente los aceptó. Incluso el rey Felipe I
que era hijo de la reina, pero también de Enrique, el rey muerto, los admitió en la Muy corte. bien. Bueno. Y en el año 1074 el conde Raúl murió. Ana apareció en la corte con el título de reina madre, pero murió muy poco después, alejada del poder también. Fue enterrada en la abadía de Villiers en Essonne. Pero según otras fuentes, volvió con su papá, Vladimirovich, Sí. a Kiev. Y allí Bueno. vivió. Pero no se sabe más de ella. Esta es la historia. Una linda historia, ¿eh? Una linda historia de amor, ¿no? Y pudimos hacer mención al reino de Kiev, que abarcaba la Rusia de Kiev. Abarcaba Rusia, Ucrania, Bielorrusia y algunos pedacitos de otros países actuales. ¿Con qué canción podemos ilustrar esto? A mí me gusta en homenaje a esta chica Ana, Sí, la sí. del Sí, con muy buen La de físico. Constantinopla. de Constantinopla, Muñeca Brava. Bueno, está muy Muñeca bien. Brava, en la versión es de Carlos Gardel.